Hola, hoy os voy a enseñar a discutir un sistema de ecuaciones en función de un parámetro. En este caso el parámetro se llama A. Tenemos un sistema de tres ecuaciones, tres incógnitas x y z y nuestro parámetro A que aparece, como veis, en dos de las ecuaciones. Vamos a discutirlo. Para ello tenemos que estudiar el rango de dos matrices. Una de ellas la vamos a llamar A, que es la matriz de coeficientes. Los coeficientes son los números que acompañan a las incógnitas o a las variables x y z. Bueno, pues tenemos el 1, para la x es un 1, luego tenemos 3 y luego tenemos otro 1, ¿vale? Siguiente ecuación, el coeficiente de la x es A, el parámetro en cuestión. La y no aparece, luego es 0 el coeficiente y la z tiene de coeficiente 2. Y en la última ecuación la x no aparece, 0. La y tiene de coeficiente a y la z menos 1. Y como os digo, vamos a comparar o vamos a utilizar dos matrices y vamos a comparar sus rangos. La primera es la matriz de coeficientes y la siguiente es la matriz ampliada, que es esta misma matriz, 1, 3, 1, A, 0, 2, igual, y 0, A y menos 1, todo eso exactamente igual, pero a la que le vamos a añadir los términos independientes, 5, 0 y A, ¿vale? Bueno, pues vamos a estudiar el rango de las dos matrices utilizando determinantes. Lo primero que tenéis que hacer siempre en este tipo de ejercicios es coger y calcular el determinante de la matriz de coeficientes. Vamos a utilizar entonces la regla de Sarrus. Para esto, 1, 3, 1, A, 0, 2 y 0, A, menos 1. Entonces, como os digo, lo vamos a resolver y ahora veréis que se va a quedar el resultado en función del parámetro A. Entonces, resolvemos. Esta multiplicamos todos los elementos de la diagonal principal, que sale 1 por 0 y por menos 1 es 0, ¿vale? No lo vamos a poner porque es 0. Y ahora A por A y por 1 es A al cuadrado. Y luego tenemos 3 por 2 y por 0, que es 0, no lo pongo, menos. Y ahora vamos a afectar con menos el resto de multiplicaciones. Multiplicamos todos los elementos de esta diagonal, que es 0 por 0 por 1, que es 0, no lo pongo. Ahora vamos con este, A por 2 y por 1, pues es 2 por A, ¿vale? 2 por A es 2A y por 1 2A. Y vamos con este, 3A, 3 por A 3A y por menos 1 menos 3A, ¿vale? Cerramos paréntesis y ahora vamos a quitar el paréntesis y entonces tendremos A al cuadrado. Y aquí lo que tenemos es 2A menos 3A es menos A, pero con el menos delante pues se queda más A. Vale, este es el resultado del determinante de la matriz de coeficientes. A nosotros lo que nos interesa saber es qué valores de A hacen que este determinante valga 0. Pues entonces lo que vamos a hacer es coger y el resultado del determinante lo vamos a igualar a 0. Le vamos a preguntar, oye, ¿tú cuándo eres 0? Esto es una ecuación de segundo grado muy sencilla porque sacamos factor común A y se nos queda A más 1. Está claro que A por A es A al cuadrado y A por 1 sale A, ¿vale? No hemos cambiado nada. Y de aquí, como tenemos una multiplicación, pues una de las soluciones es A igual a 0. Si esto es 0, pues 0 por lo que sea sale 0. Y la otra opción es que el paréntesis sea 0, y para que el paréntesis sea 0, la A tiene que ser menos 1, ¿no? Luego entonces tenemos que hay dos valores que hacen que el determinante valga 0. Entonces, si el determinante vale 0, pues resulta que el rango de la matriz de coeficientes ya no va a ser 3, ¿vale? Para que el rango de la matriz valga 3, el determinante tiene que ser distinto de 0. Entonces, si A es 0 o A es menos 1, la matriz va a ser 0. Por lo tanto, el rango de la matriz de coeficientes no es 3, será menor que 3. Entonces, mirad, vamos a empezar a discutir el sistema. Y lo primero que vamos a hacer nosotros es decir lo siguiente. Si A es distinto de 0 y A es distinto de menos 1, es decir, si A no vale ninguno de estos dos valores, yo sé que el determinante no sale 0. Y si el determinante no sale 0, resulta que el rango de la matriz de coeficientes es 3, ¿vale? Eso lo tenemos clarísimo. Y entonces fijaos, si el rango de la matriz de coeficientes es 3, el rango de la matriz ampliada no puede ser mayor que 3, porque sí que es verdad que tengo 4 columnas, pero solamente tengo 3 filas, y hay un teorema que nos dice que el número de filas linealmente independientes es igual al número de columnas linealmente independientes. Entonces,
No puede ser que haya 3 filas linealmente independientes y 4 filas linealmente independientes. Si hubiera 4 o 4 columnas linealmente independientes. Si hubiera 4 columnas linealmente independientes, el rango sería 4, pero es imposible, porque tiene que coincidir con el número de filas linealmente independientes. Por lo tanto, si el rango de A es 3, como solamente tengo 3 filas en la matriz ampliada, tengo que decir que el rango de AB también es 3. Y como eso es igual al número de incógnitas, entonces concluimos que si A es distinto de 0 y A es distinto de menos 1, ocurre todo esto y por lo tanto se trata de un sistema, como los rangos coinciden, vamos a decir que es compatible, es decir, tiene solución, y como además el rango de las matrices es igual al número de incógnitas, es un sistema compatible determinado. Es decir, que para cualquier valor de A que sea distinto de 0 y distinto de menos 1, podéis poner aquí un 7, 3/4, raíz de 5, lo que queráis. Ya sabéis que os va a salir un sistema compatible determinado, es decir, vais a tener una única solución. Es decir, un valor para X, que será el que sea, un valor para Y, que será el que sea, y un valor para Z, que será el que sea. Sistema compatible determinado, ¿vale? Bueno, eso está claro que es lo primero que teníamos que determinar en nuestro ejercicio. Pero tenemos que seguir discutiendo el sistema, porque ahora tenemos que ver qué ocurre si A es igual a 0 y después veremos qué ocurre si A es igual a menos 1. Voy a borrar esto que tengo aquí, ¿vale? Porque esto ya lo tenemos claro, ¿vale? Eso hay que dejarlo lógicamente en el examen o en el ejercicio, hay que ponerlo. Y vamos a poner por aquí, por un ladito, nuestros dos valores. A, vamos a dejar aquí en rojo que se vean claro, A igual a 0 y A igual a menos 1, que son los valores que hacen que el determinante de A sea 0. Voy a borrar también esto para dejar más espacio. Y seguimos discutiendo nuestro sistema. Vamos con el caso 2. Que A valga 0. Bueno, pues si A vale 0, entonces fijaos que nuestra matriz de coeficientes queda de la siguiente manera. 1, 3, 1. En vez de A pongo 0, 0, 2 y 0, 0, menos 1. Vale. Y ahora tenemos que determinar cuál es el rango de A. Desde luego 3 no es, porque yo sé que su determinante es 0. Tengo que buscar un menor de orden 2 distinto de 0, es decir, un menor de orden 2 no nulo. Si os fijáis, este va a ser 0 porque hay una fila de ceros, este por supuesto es 0, este también, pero puedo coger este, que es un menor no nulo, porque si hacemos 3 por 2, 6, y le restamos aquí 0, pues evidentemente este menor es distinto de 0. Luego entonces concluimos que al haber un menor de orden 2 no nulo, el rango de la matriz de coeficientes es 2, ¿vale? Ahora tengo que comparar este rango con el de la matriz ampliada. ¿Cómo queda la matriz ampliada? Pues vamos a verlo. Ponemos AB y ponemos 1, 3, 1, 1, 3, 1. Aquí ponemos el 5 y luego la A la sustituimos por 0, 0, 2, 0, 0. En vez de A pongo 0, menos 1 y en vez de A pongo 0. Vale, vamos a partir del menor de orden 2 no nulo que hemos encontrado en la matriz de coeficientes y vamos a ver si añadiendo la columna de términos independientes, es decir, añadiendo esto de aquí y esto de aquí, formando una matriz cuadrada de orden 3, a ver si su determinante es distinto de 0. Pues vamos a verlo. Entonces, cogemos y ponemos 3, 1, 5, 0, 2, 0 y 0, menos 1, 0. Y vamos a ver, vamos a resolver este determinante, a ver qué nos sale. Bueno, vale, ahí, un poquito más recto, y vamos a por ello. Pues 3 por 2 por 0, esto es 0, ni lo escribo, 0 por menos 1 y por 5, 0, y 0 por 0, 0 por 0 y por 1, 0. Todo eso es 0. Y ahora vamos con esto de aquí, menos, paréntesis, 5 por 2 y por 0 es 0, ni lo escribo, 0 por 1 y por 0 es 0, y este por este y por este también sale 0. Luego, chicos, pues no voy a escribir nada, porque todo esto sale 0. ¿Qué pasa aquí? Bueno, pues que me doy cuenta que aunque yo amplíe a una matriz de 3 por 3, su determinante va a seguir siendo 0. Por lo tanto, el rango de AB, ¿vale? De aquí concluimos que
el rango de AB también es 2. Ya podemos sacar conclusiones. Vamos a escribirlo bien claro. Y decimos, si A es igual a 0, entonces resulta que el rango de A es igual al rango de la matriz ampliada, que es 2. Luego, por tanto, esto es un sistema compatible. Pero es un sistema compatible indeterminado, porque el rango es menor al número de incógnitas. Por lo tanto, sistema compatible indeterminado. Y esto es lo que tendríamos que escribir nosotros en nuestro examen y dejar esto bien claro, evidentemente habiendo hecho todo esto antes, porque tenemos que justificar el resultado. Y entonces, si A vale 0, el sistema es compatible indeterminado. Es decir, el sistema tiene solución, es compatible, pero tiene infinitas soluciones, ¿vale? Geométricamente, estas tres ecuaciones representan cada una un plano, y eso quiere decir que los tres planos no comparten un punto, un único punto, sino que lo que comparten es una línea recta. Bueno, pues todas las infinitas soluciones serían los infinitos puntos de esa línea recta que comparten los tres planos, ¿vale? Es decir, los tres planos tienen algo en común, es una recta, pero no puedo dar un único punto, sino que tengo que dar infinitos puntos. Por eso es indeterminado, porque hay infinitas soluciones, que son los infinitos puntos de la recta, ¿vale? Bueno, pues ya hemos discutido para 0 y para distinto de 0 y distinto de menos 1, que es lo primero que hemos hecho. Nos falta discutir para A igual a menos 1. Venga, pues vamos a borrar todo esto. Lo borramos todo. Ya veis que lo estoy haciendo todo en la misma pizarra, pero evidentemente pues esto hay que hacerlo en varios folios porque lleva su trabajillo, ¿no? Vale, entonces vamos a terminar el ejercicio. El caso 3 sería para A igual a menos 1, y entonces para A igual a menos 1 vamos a ver qué pasa con la matriz de coeficientes. Si tenemos 1, 3, 1, en vez de A, menos 1, 0, 2, y 0, menos 1 y menos 1. Y vamos a buscar un menor de orden 2 no nulo, porque ya sabemos que su determinante es 0. ¿Vale? El determinante de A es 0. Pues vamos a intentar encontrar un menor de orden 2 no nulo. Y se ve, por ejemplo, este mismo de aquí se ve muy claro, ¿vale? Que 1 por 0 es 0, pero esto es menos 3 cambiando el signo más 3. Luego tengo un menor de orden 2 no nulo, por lo tanto el rango de A, ¿vale? Concluimos que el rango de A es igual a 2. Hay un menor de orden 2 no nulo. Vamos a ver qué pasa con la matriz ampliada. La matriz AB queda de la siguiente forma. 1, 3, 1, 5, y ahora menos 1, 0, 2, 0, 2 y 0, ¿vale? Y vamos con la tercera fila, 0, menos 1, menos 1 y menos 1. Y vamos a partir otra vez del menor de orden 2 no nulo que hemos encontrado. Y lo que tenemos que hacer es ampliar a una matriz de 3 por 3. Evidentemente no voy a coger esta columna y esto de aquí, porque entonces cogería la matriz de coeficientes y yo sé que su determinante es 0. Lo que voy a hacer es que voy a ampliar este menor de orden 2, lo voy a ampliar con esta columna de términos independientes y estos dos elementos de aquí de la tercera fila, ¿vale? Y entonces voy a ver ese determinante si sale 0 o sale distinto de 0. Bueno, menos 1, 0, 0 y 0, menos 1 y menos 1. ¿Vale? Creo que lo he hecho bien. 1, 3, 5, sí. Menos 1, 0, 0, sí. Y 0, menos 1, menos 1. Correcto. Bueno, vamos a ver si es nulo. Si es nulo, resulta que el rango de AB va a ser 2 también. Y si es distinto de 0, entonces el rango de AB vale 3, porque hay un menor de orden 3 no nulo. Vamos a por ello. Esto sale 0. Menos 1 por menos 1 es 1 por 5, 5. Este por este y por este, 0. Menos, paréntesis, todo esto es 0. Menos 1 por 0 y por 1, esto es 0. Menos 1 por 3, menos 3. Y por menos 1 más 3. Pues esto sale 5 menos 3, que sale 2. Distinto de 0, ¿vale? Yo creo que no me he equivocado. 0, esto es 5, esto es 0, ¿vale? Hay que ir con cuidado, no equivocarse. Esto es 0 y esto es 3, efectivamente, no me he equivocado. Pues sale 2. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues mira, chicos, esto
como es distinto de 0, implica que el rango de la matriz ampliada es 3, porque hay un menor de orden 3 no nulo. Luego concluimos, y ya con esto se acaba el ejercicio. Si A es igual a -1, ocurre lo siguiente. El rango de la matriz de coeficientes, el rango de A, vale 2, pero es distinto del rango de la matriz ampliada, que vale 3. Por lo tanto, como los rangos son distintos, el sistema es incompatible, es decir, que no tiene solución, ¿vale? Eso quiere decir que los planos no tienen nada en común. Puede ser que dos de ellos se corten, ¿vale? Pero el tercero no comparte con ellos ninguna recta, o no comparte ningún punto, no tienen ningún punto en común los tres, ¿vale? Por lo tanto, cuando los rangos son distintos, el sistema es incompatible. Y esto lo vamos a recuadrar también, porque junto con las otras dos conclusiones que hemos sacado, es lo que tiene que verse en el examen, pero evidentemente, claro, con todo lo demás, con el resto del trabajo que tiene que aparecer, porque es lo que justifica las soluciones. No podemos dar las soluciones solamente, sino que tenemos que explicar todo esto de la manera que lo hemos hecho. Bueno, pues hasta aquí el vídeo. Ya veis que no es difícil, hay que tener un poquito de método, llevar un poco de orden, porque si no te puedes hacer un lío, pero vas poco a poco, cada caso lo vas discutiendo y ya veis que en realidad las cuentas que hay que hacer son sencillas, ¿vale? Bueno, pues os espero en el próximo vídeo y cualquier duda me la dejáis en comentarios. Un saludo.